vamos a dar inicio en esta jornada de la tarde con una conferencia de la doctora que nos está acompañando el día de hoy, Josefita Margarita Marceles, Josefa Margarita Marceles, quien es la directora del Centro Audiológico de Oigo. Ella es fonoaudióloga, especialista en audiología de la Fundación Universitaria María Cano. Ella nos va a acompañar con su ponencia que se titula Rendimiento auditivo y calidad de vida en pacientes con microtia, usuarios del sistema OSIA 2. Doctora Josefita, bienvenida a este evento. Un placer tenerla acá y estamos con ansias de escucharla. Paga, pero bueno, listo. Ahora sí la escucho. Ahora sí. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Mis respetos a las personas que están del otro lado de mi computador, escuchándome y brindándome este espacio de atención. Alegre de ser parte de este grupo de investigadores que hoy traemos nuestro trabajo. Cada día más enriquecedor y con muchos resultados positivos para la audiología en general. Nuestro trabajo, rendimiento auditivo y calidad de vida en pacientes con microtia, usuarios del sistema OSIA 2, lo iniciamos en agosto de 2020, en plena pandemia, y lo terminamos en diciembre del 2021. La microtia y la anotia son patologías que no han sido bastante investigadas y menos desde el punto de vista audiológico. En Colombia, 6.4 de cada 10.000 nacidos vivos presentan microtia y anotia. El doctor Varela, en su estudio de 2011, donde hizo una revisión sistemática de aproximadamente 92 programas de vigilancia epidemiológica sobre el tema y lo realizó en Emiratos Árabes, en Europa, en las Américas, en China y en Japón, encontró que de cada 10.000 nacidos vivos, aproximadamente 2.3 individuos presentan microtia o anotia. Luego Colombia y Bogotá específicamente es una de las ciudades con más registros de microtia y anotia en el mundo. Cuando hablo de registros, me refiero exclusivamente a eso, a que muchos pacientes no son registrados debidamente y lo que le pasó al doctor Varela es precisamente esto, que el código para identificar estas patologías no estaba definido. Algunos le decían microtias, otros le decían anotias, otros le decían disgenesias, agenesias, en fin, entonces no pudieron hacer fue uno de los limitantes al momento de hacer su investigación. Castilla en 1986 determinó que en Ecuador era uno de los países del mundo con más pacientes con microtia y finalmente en 1999 él mismo dice que al parecer hay una relación desde el punto de vista de la altitud, porque en pacientes con climas y con altitudes bastante altas, como Colombia inclusive, como Ecuador y como Bolivia, estos eran lugares donde más se encontraba la prevalencia de microtia anotia en el mundo. Luego determinaron, por ejemplo, Hoyt en el 2014, en un estudio que hizo exclusivamente en Estados Unidos, dijo que también desde el punto de vista sociodemográfico y de aculturación, los hijos de madres hispanas eran los que mayor riesgo tenían de anotia y microtia, específicamente en madres que no tenían buena educación, pobres, sobre todo las inmigrantes que nacían fuera de Estados Unidos. Y finalmente en Asia también se encontraron altos niveles exclusivamente en Japón, sobre todo en unas islas del Pacífico, encontraron bastante prevalencia de esta patología. Siutka y Kroll en 2021 Doctora, una hicieron un... preguntita. Sí. ¿Su merced tiene presentación? Es que estamos viendo, ¿No? pero la vista del chat
la vista de nuestro, como la vista de Teams, pero no la presentación. Sí, yo juraba que estaban viendo mi presentación. Ah, por Por eso eso yo no, la tengo. Es ya que la la voy vi a, inclusive en una pantalla congelada. no sabría decir por qué está Tendría congelada. que pasar ahí directamente a la presentación, Sí, y porque ahí estoy con, está. ya, acceder a la pantalla completa, pero mm, me van a, yo, miércoles. En donde tengo el compartir, está ahí. Sí, ahí en compartir puede poner la presentación o la pantalla completa. Si Ok, está en la pantalla completa, entonces tendría que irse directamente. ahí estoy en compartir. Exactamente, ahora sí, Ok, ahora sí. bueno, Lo puede poner en pantalla completa y ahí la vemos. perfecto. Ahí está en pantalla completa, ¿la logran ver? Yo todavía la veo en modo edición. No sabría cómo, pero le coloqué completa. No sabría cómo, me van a disculpar aquí un poco, lo que O pasa es bueno, que, pero ahí alcanzamos a ver bastante bien. ¿sí? ¿Seguro? Bueno, ¿puedo continuar o lo intento? Pues yo creo que continuemos, doctora, porque ahí se alcanza a ver bastante bien. Ok, bueno, como les contaba, Siutka Kroll en el 2021 son un grupo de polacos que hicieron un estudio allá mismo en Varsovia, en Polonia, con niños menores de 5 años y encontraron que en estos pacienticos el uso de dispositivos osteointegrados les ayudaba notoriamente a desarrollar el habla y lenguaje porque sí encontraron que estos pacienticos tenían déficit de atención y de problemas de habla y de lenguaje. Las alternativas de tratamiento están en dispositivos que son implantables y los que no son implantables. Los no implantables, pues son todos estos sistemas osteointegrados que van adosados a la mastoide a través de bandas suaves o a través de Sound Dark, balacas, en Barranquilla le decimos vinchas, estos son. Y los implantables son los que ya hacen parte de intervenciones quirúrgicas en las que se anclan a hueso como, y los que no son anclados a hueso. El objetivo de nuestro trabajo es describir el rendimiento auditivo y la calidad de vida de estos usuarios con microtia que recibieron el sistema ósea 2 desde agosto de 2020 hasta noviembre del 2021 en Teoigo Centro Audiológico. Y nuestros específicos es comparar los resultados de las pruebas audiológicas pre y postquirúrgicas, determinar la discriminación de habla en ruido a través de la prueba de Hint y evaluar el impacto en la calidad de vida. Para eso utilizamos la escala de SSQ12 y del GBI específicamente. La metodología utilizada es un estudio observacional prospectivo, con esta fecha que ya hemos hablado. Incluimos pacientes de todas las edades, a quienes se les realizó una audiometría pre y postoperatoria, las pruebas de HIM, de discriminación de habla en ruido, la prueba de SSQ12, que es la autopercepción de la discapacidad, y la de calidad de vida del GBI o el inventario de beneficios de Glasgow. Los pacientes fueron 11, 13 oídos, 2 de ellos bilaterales. El sexo fue femenino y 6 pacientes, masculinos 5, con edades entre 6 y 72 años, usuarios del dispositivo ósea 2 de más de 3 meses de uso. La información Doctora, una biográfica, preguntita, perdón, sí, es que se nos quedó en antecedentes en la pantalla. No hemos ay, pasado antecedentes. espérate un minutico, voy a tener que mirar qué hago aquí. A ver, algo pasa con mi computador, pero no sé yo, y yo estoy pasando convencida de que todo está bien. Sí, sí, sí. Eh, Ahí, yo creo que desde ahí sí podemos hacer el ensayo. Si quiere, páselo a una siguiente, a una anterior. Es que es como si se quedara quieta la pantalla y no nos está pasando. aquí en Barranquilla está cayendo un diluvio y no sé si pueda tener algo de relación con el Ahí ya internet. cambió, audiometría pre y post. O sea, que va pasando, pero más lento de lo que yo.
porque no ha pasado más. No, y los anteriores, no vimos los anteriores. Porque aquí ya es, ahorita pasó metodología, ahorita está en Objetivos, metodología, ahorita cambió objetivos, ajá, quédate ahí, Mara. introducción a antecedentes. Eso es la primera. La Sí, primera, la segunda. ahora sí, yo creo que desde ahí como lo está manejando, ahora sí está funcionando. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Les hablaba de la metodología. Sí, señora. Eh, Como les decía, se incluyeron pacientes de todas las edades, fue un rango bastante amplio, enriquecedor, y todos ellos con dispositivos OSIA 2, dos de ellos, uno de ellos bilateral. Estamos en la información biográfica y de enfermedades de los pacientes. Como podemos ver en la etiología, muchos de esos pacientes presentaban síndromes como el de Golden Heart, otro con el síndrome de Lynch. Estos pacientes vienen por lo general asociados, gracias a Dios, en menor cantidad a patologías sistémicas. La gran mayoría de los pacientes tenían oídos contralaterales normales. Uno de ellos en el contralateral tenía un sistema baja ATRAC. Seguimos con la audiometría pre y postoperatoria. Esta audiometría se hizo la inicial en cabina con auriculares y la segunda también en cabina, pero a través de parlantes. Ambas lograron un pre de un 95 decibeles promedio tonal y un post encontramos un 48 decibeles de mejora auditiva, lo cual es bastante significativo. Cuando hablamos de amplificación auditiva, todos sabemos que los audífonos nos brindan una importante ganancia, pero la amplificación que logramos con el dispositivo OSIA 2 tiene unas ventajas que vamos a ver más adelante con respecto al feedback y a la ganancia de los sonidos agudos. En la prueba de Hint, que es una prueba que habla del reconocimiento de palabras en ruido, se establece un volumen de ruido aproximadamente de 65 decibeles y la señal del habla se coloca cuando hicimos la prueba con señal de habla y ruido de frente. Encontramos que en menos 7.2 decibeles de señal, el paciente podría reconocer la palabra en un 50% de score. Y lo mismo cuando lo hicimos, perdón, lo mismo no, y mejoraba cuando la señal del habla se presentaba de frente y el ruido atrás en menos 13.4 decibeles. Esto es significativo y se correlacionaba con lo que encontraron Goicolea en su estudio en 2019. El habla es mejor reconocida cuando se presenta de frente y el ruido atrás. En la escala de la autopercepción de la discapacidad, el SSQ-12, encontramos que en todos los niveles había una mejoría postoperatoria, especialmente a nivel de lenguaje, a nivel de audición espacial y de cualidades del habla. Estos pacientes en preguntas como por ejemplo, ¿cómo se siente hablando con una persona con el televisor prendido? Decían que mejoraban cuando tenían el ósea prendido, lo mismo que cuando estaban en un lugar ruidoso como un restaurante y trataban de conversar con una persona en su propia mesa. Las cualidades del habla la definían a ellos como nitidez y a eso se referían cuando les mejoraba la percepción del habla. En la prueba de GBI, que es la prueba de calidad de vida, encontramos un resultado total de 40.6, de salud general en 49.2, en la parte social de 41.7 y en salud física de 5. Atribuimos esto de la salud física porque son pacientes que no podemos olvidar, tienen una malformación, muchos de ellos tenían, como vimos anteriormente, síndromes y son pacientes que recurrentemente tienen que ir al médico a chequearse por sus otras patologías. Entonces,
creemos que a esto se debe que la salud física no haya sido de las mejoras importantes. En las conclusiones, debo decir lo siguiente. El objetivo de un dispositivo va mucho más allá de los parámetros numéricos. Cuando nosotros como audiólogos y como fonoaudiólogas nos dedicamos a mejorarle la calidad de vida de las personas a través de las mejoras auditivas, tenemos que pensar que nuestra principal ganancia está en brindarles un desarrollo del lenguaje adecuado en los que son infantes, aprendizajes, asegurárselos con este buen lenguaje en los adultos, como vimos que tenemos pacientes de edades bastante disímiles, mejorarles su desempeño comunicativo y su desempeño laboral. Pero hay otro ítem que logramos ver en estos pacientes y es la privacidad de ellos. Estos pacientes temen mucho hablar, por ejemplo, por celulares, porque tienen que colocarlos a todo volumen y ahí también encontramos unas mejoras. Entonces, mejora la calidad de vida y el rendimiento auditivo de estos pacientes. Pudimos ver, por ejemplo, que con ganancias funcionales significativas de 48 decibeles, nosotros que también ponemos audífonos, sabemos, y como les decíamos, lograr ganancias de pacientes con pérdidas conductivas completas y mixtas severas, es muy complejo hacerlo porque estos pacientes son demandantes de ganancias y hacerlo con dispositivos como un audífono, por ejemplo, convencional, tendremos que usar, por ejemplo, moldes sin ventilación, blandos o acrílicos bastante cerrados, conchas, y con todo y eso, el riesgo de un feedback está siempre latente. Entonces, lograr ganancias de 48 decibeles hace que en algún momento tengamos que, por la presencia de feedback, reducir en frecuencias fundamentales para las conversaciones y empezamos a limitarle el beneficio a los pacientes. Esto también se pudo comprobar por Goicolea en el 2019 en su estudio que hizo, que estos pacientes con ósea 2 no tienen el riesgo de feedback que tenemos normalmente en otros dispositivos, entre otras por el diseño monolítico del dispositivo. El dispositivo que va debajo de la piel tiene un actuador que está lejos del implante osteointegrado. Entonces, el actuador piezoeléctrico puede hacer esa vibración y no interferir en la parte del osteointegrado, que es lo que nos pasaba con los otros dispositivos. Los dispositivos como el Bajatrack, por ejemplo, o los que utilizan el magneto, son dispositivos a los que cuando nosotros incrementamos muchos volúmenes, el paciente no lo puede tocar, inclusive a veces con el cabello, porque ya le genera feedback. Con el ósea no tenemos este problema. Y yo pude constatarlo con 2 de nuestros pacientes del estudio. Uno de ellos usaba un dispositivo osteointegrado de otro sistema, de otra casa fabricante, y hizo una pérdida adicional de sensorio-neural. Entonces, lo que era inicialmente una pérdida conductiva completa, se volvió una pérdida mixta y tuvimos que hacer el cambio. El ósea se coloca en pacientes con pérdidas auditivas, promedio tonal de 55 decibeles de vía ósea. Entonces, hasta 55 decibeles de vía ósea, promedio tonal, es una pérdida mixta importante. Y con estos pacientes logramos llevarlo con solo un ajuste en el computador, brindarle la calidad de sonido que él necesitaba. Tuvimos que hacer el cambio de tecnología. Y con otro de nuestros pacientes que tenía pérdida auditiva asociada, porque además de la microtia tenía una mastoidectomía radical en su oído. Este paciente, por ejemplo, hizo también una pérdida sensorio-neural y también solamente requirió un ajuste en el computador, con el beneficio en estos pacientes que no le estamos sellando el conducto de esas cavidades radicales con un molde
que en ciudades como Barranquilla, por ejemplo, tan calientes, en un paciente que ha sufrido de otitis media crónica, cerrarle el conducto ya operado con un molde de cualquier índole, pues puede generar hongos y problemas de oído adicionales. Estas ganancias importantes a veces las logramos con otros dispositivos osteointegrados, pero los pacientes, como son demandantes de ganancia, tenemos que hacerlo incrementando los sonidos graves y eso les genera resonancia que con el ósea tampoco se presentaron. Insistir, yo creo que desde el punto de vista audiológico debemos revisar en qué momento nuestro paciente con microtia anotia que llega al consultorio con un oído contralateral normal, es el momento de abordarlo y de decirle cuáles son sus opciones. Yo creo que aun cuando tiene un oído contralateral normal, considero que revisar la parte de desarrollo del lenguaje y de estimulación del oído afectado es de vital importancia y esto nos lo sugirió Siuka en su estudio de 2021 y creo que es gran parte de lo que nos ayudó a determinar que sí vale la pena a estos pacientes con microtia y anotia que nos llegan desde pequeños, incentivarles la amplificación auditiva de su oído afectado. La otra ventaja que encontramos con nuestro estudio es que estos pacientes con el dispositivo, por tener un perfil bajo y no necesitar tanta adherencia por el magneto como otros, logran usarlo más de 12 horas, como lo vimos en nuestros pacientes. Son pacientes que lo usan 12 horas, eso no es fácil lograrlo en pacientes con dispositivos osteointegrados. Y lo otro gran importante es la conectividad. Estos pacientes pueden conectarse a través de dispositivos accesorios como el Minimic. En niños en clase pueden escucharla como un FM, escuchar la voz de la profesora dentro de su dispositivo y esto les ha favorecido mucho sus aprendizajes escolares. En los adultos que por pandemia tenían que continuar laborando a través de computadores, esto también les facilitó su desempeño laboral. Yo pienso que estudios más adelante nos van a poder ayudar a dilucidar otros tipos de ventajas en estos pacientes y en muchos otros pacientes, como los pacientes que tienen otitis medias crónicas, como les hablaba, que tienen estas pérdidas conductivas grandes, revisar en estos pacientes el desempeño con osteointegrados y la comparación entre osteointegrados y audífonos convencionales. Esto es parte de la experiencia que hemos logrado aquí en Te Oigo. Seguimos trabajando con estos pacientes. El estudio de esto se está concluyendo en estos días para presentar nuestro artículo. Por eso me parece muy grato que me hayan dado la oportunidad de mostrárselos a ustedes. No sé si hay preguntas que me quieran hacer. Doctora Josefita, muchísimas gracias por su intervención. Sí tenemos un par de preguntas. Una de esas preguntas nos dice que el acceso para los pacientes para el dispositivo OSEA 2 es muy complejo, digamos, es una tecnología, digamos, más reciente. Sí, el OSEA 2 se aprobó por la FDA en 2019, en finales de 2019, ya en Colombia lo teníamos en 2020. ¿Lo puedo mostrar? ¿Puedo mostrar el dispositivo? ¿Lo quieren ver? Yo creo que sí, señora. Bueno, voy a mostrárselos. Aquí lo tengo. Este es el dispositivo, este es el perfil del dispositivo. Presentación. Voy a salirme de la presentación y me voy a quedar con ustedes en la cámara. ¿Listo? Perfecto, sí, señora, muchas gracias. Ok, déjate compartir. Ahí. Ok, aquí lo estamos viendo. Bueno, entonces este es el dispositivo ósea y va adosado aquí al sistema que va interno, debajo de la piel.
Este dispositivo se puede acceder a través de las EPS, todas. En Colombia, uno de los pocos países del mundo, desafortunadamente no sabemos hasta cuándo, es el único país del mundo que presta a nivel de salud todo, absolutamente todo, y el OSEA no se queda atrás. El paciente consulta por otorrino, el otorrino lo remite a otología y desde otología se puede indicar el dispositivo en Colombia. Todas las EPS lo están aprobando en este momento. La diferencia con los otros osteointegrados es que este puede llegar hasta pérdidas por vía ósea de 55 decibeles promedio tonal. Los demás llegan a 45 decibeles. Hay uno que es el Superpower de Cochlear, que sí llega hasta 65 decibeles, pero ya es mucho más robusto el dispositivo, casi como la forma externa de un implante coclear. Este lo hemos podido, como les dije, en pacientes que tienen pérdidas mixtas, severas, profundas, y el resultado sigue siendo muy bueno y no hay riesgo de feedback. Entonces yo pienso que pueden acceder sin problema. No sé si fui clara, no sé si eso era lo que querían preguntarme. Doctora, muchísimas gracias. Sí, inclusive nos manifiestan aquí en el chat, la doctora Bolet nos dice que está muy de acuerdo, que ella atiende en Ecuador pacientes con microtia y se ven muchos los avances luego de colocar vibradores óseos. Sí, claro que sí. Entonces, sí, claro, Sí, esa experiencia. Qué bueno que se estén haciendo este tipo de investigaciones que nos demuestran el avance y el uso de las tecnologías en audición, en vibradores óseos para nuestros pacientes colombianos y latinoamericanos, porque muchas veces nosotros tenemos de referencia son investigaciones que hacen en otros países, e inclusive en otras latitudes, en Europa o en América, pero qué bueno tener este tipo de investigaciones que dan cuenta del uso, la satisfacción de diferentes tecnologías auditivas en población colombiana, doctora. Entonces, muchas felicitaciones por su intervención. gracias, muy amables. Muchísimas gracias entonces a la doctora Josefita y al doctor Jorge Almario también, que hace parte de esta investigación, Sí, sí. por esta importante ponencia.